Bueno, buenos días hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir en esta mañana eh, la palabra de Dios y queremos compartir con usted en esta oportunidad, ¿sí? Un versículo que está en Juan 12, capítulo 12, versículo del 1 al 3, vamos a estar compartiendo y dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hasta aquí nomás con la palabra de Dios. Y para entrar un poquito en el contexto de lo que estamos hablando y poder introducirnos en el tema, podemos decir que el capítulo 12 está relacionado con el capítulo anterior, ¿sí? Es decir, que hace referencia a la resurrección de Lázaro y a los efectos que ésta tuvo entre los simpatizantes y los enemigos del Señor Jesús, ¿sí? Podemos decir que con esto se cierra, ¿sí?, el capítulo con los judíos incrédulos, y a partir del siguiente capítulo el Señor llevará a cabo un ministerio totalmente privado con sus discípulos, ¿sí? E inmediatamente después de esto vendría la cruz. Ahora bien, nos vamos a centrar en Betania, ¿sí? Y recordemos que Betania era una ciudad que estaba de paso a Jerusalén, es decir, que para ir a Jerusalén había que pasar por Betania, ¿sí? Betania estaba muy cerquita de Jerusalén, si no me equivoco, aproximadamente a unos 3 kilómetros, ¿sí? Y en este contexto entonces, ya metiéndonos en Betania, mientras los líderes religiosos, ¿sí?, de Jerusalén preparaban un complot para matar al Señor Jesús. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 11, versículo 53 y 57, después los invito a que lo puedan leer, ahora por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, ¿sí? Y en Betania había 3 hermanos, ¿sí?, Lázaro, Marta y María, ¿sí?, que preparaban una cena con el fin de honrar por el milagro con el que los había bendecido tanto, ¿sí? Ahora, sin duda el Señor encontraba allí un ambiente de amor, un ambiente de simpatía que llenaba el corazón de alegría, llenaba su corazón de alegría. Ahora bien, en este momento ya solo recordamos, como habíamos leído en el primer versículo, quedaban solamente 6 días para las Pascuas, ¿sí?, cuando el Señor sería sacrificado como el Cordero Pascual. Y por supuesto este hecho estaba muy presente, tanto en su mente como en su corazón. Y podríamos decir que podríamos decir, sí, que también en la familia de Lázaro percibían, sí, que pronto se iba a producir algún tipo de desenlace. Ahora bien, ellos sabían que había un complot, ¿sí?, para para arrestar al Señor Jesús. Y por esa razón se había apartado de aquel lugar por algún tiempo. Pero ahora sí, el Señor Jesús había vuelto a Betania, próximo a la entrada de Jerusalén. Ahora bien, ya de regreso en Betania, esta familia, tanto Lázaro como Marta y como María, sintieron como preocupación o miedo de que el Señor Jesús podría ser arrestado, ¿sí?, podría ser arrestado. Ahora seguramente, o mejor dicho, estos 3 hermanos se preparaban para lo que vislumbraban en el horizonte cercano, ¿sí?, lo que sentían como que algo iba a pasar. Ahora, viendo un poquito el contexto, viendo un poquito dónde se desarrolla esta situación, en Betania, en la casa de Lázaro, María y Marta, vamos a ver algo particular y algo que podamos sacar para nuestras vidas en el contexto de estos 3 hermanos. Bueno,
Los versículos 2 y 3 son los que hablan de estos tres hermanos. Y dice el versículo 2: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Bueno, veamos acá que tenemos la presencia del Señor en aquella cena en la cual le habían organizado en su honor y para tener comunión con él. Estaba Lázaro, que era uno de los tres hermanos, era a quien había muerto, pero que el Señor había resucitado, y era un testimonio vivo del poder del Señor y representa a aquellos que estando muertos en sus pecados han resucitado juntamente con Cristo, como lo cita en Efesios 2 del 4 al 6. Y podemos pensar en Lázaro también como nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados, y el Señor nos dio vida. También vemos a Marta, que servía, expresando el amor y la gratitud al Señor por haber resucitado a su hermano. No olvidemos que también nosotros somos salvos para servir al Señor y también a nuestros hermanos, como lo hacía Marta. Y también tenemos a María, la tercera hermana, que ella tenía su propia forma de manifestar el amor y devoción, su devoción al Señor. Ella lo iba a hacer entregando todo lo que ella tenía, entregando lo mejor que tenía. Y vamos a leer el versículo 3. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces acá vemos a María que entregó lo de más valor que tenía a los pies del Señor, y en esto consiste la verdadera adoración, en entregarle lo que somos y tenemos para honrar su santo nombre. Y María entonces, vemos qué fue lo que entregó. Dice, tomó una libra del perfume de nardo. El nardo era una planta originaria de la India, cuyo aceite se usaba como perfume o ungüento. Y una libra equivalía aproximadamente a unos 327 gramos, que esto es una cantidad enorme que hubiese servido para muchos años, ya que el nardo, además era una planta, era puro, era altamente concentrado. Podríamos decir que esta cantidad equivalía a un año del trabajo de un jornalero, y seguramente este perfume, esto era la posesión más valiosa que María tenía. Y fue precisamente esto lo que María entregó al Señor, entregó a los pies del Señor. Ella quería darle al Maestro lo mejor que tenía. No le entregó algo que no apreciara o algo que le sobrara o algo de poco valor, que no tuviera valor para ella. Ella entregó lo mejor de sus posesiones. Y ella no hizo como los israelitas, que en el tiempo de Malaquías, en Malaquías 1:8, nos cuenta que ellos llevaban al Señor el animal ciego, cojo, lo que era descartado, lo que estaba enfermo, lo que no servía, eso era lo que ofrendaban. Y ella no lo hizo así, al igual que los israelitas. Ella buscó aquello que tenía más valor para entregárselo al Señor. Y otra cosa que podemos notar en María es que ella no derramó solo algunas gotas o una sola gota de ese perfume tan costoso, sino que ella lo entregó todo, ya que ella no creía que, que nada de lo que ella tenía o podría entregarle era lo suficientemente grande como para ofrecerle a Jesús, a esta tan maravillosa persona, a su Maestro y a su Señor. Y su entrega fue total y absoluta, sin reservas. Y al igual que ella, nosotros también debemos entregar también lo mejor de lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras familias, nuestro servicio, todo lo mejor que tenemos debemos entregárselo al Señor. María es un ejemplo para nosotros. Eh, También nosotros debemos pensar qué es eso que tenemos de gran valor o de más valor y presentárselo al Señor, sin reservarnos nada, sin guardarnos nada para nosotros. Vemos en María gran amor y generosidad, y dice que esta entrega de este perfume, que además lo hizo a los pies de Jesús, mostrando además, no le ungió la cabeza, sino los pies,
De esta forma mostraba el gran respeto también y admiración que ella tenía hacia el Señor, y sin importarle lo que las demás personas que estaban ahí pudieran decir. Y dice al finalizar que la casa se llenó del olor del grato perfume. Esta ofrenda de adoración que María entregó al Señor inundó toda la casa. ¿Y cuál fue el propósito de María al ofrecer esto? Y de los demás miembros, de los demás hermanos de Marta, Lázaro y María. El propósito era mostrarle al Señor el profundo agradecimiento que tenían para con Él por lo que Él había hecho por ellos, y de manera especial con Lázaro. Y cuando María entregó ese costoso perfume, estaba queriendo expresar su gran amor hacia el Señor, su agradecimiento y su gran amor. Y por esta razón lo entregó de forma abundante y generosa, porque el amor no se fija en el costo. Bueno, muy bien, en estos breves versículos que hemos compartido, la verdad que al leerlo y a poder estudiarlos también, nos fue de bendición para nuestras vidas, y esperemos que también lo sea para cada uno de ustedes, aquellos que están escuchando y compartiendo este devocional, ¿sí? Y que podamos pensar en esto, ¿sí? Como tanto Lázaro, como María, como Marta, que cada uno de nosotros podamos darle lo mejor que tenemos a nuestro Dios. Aquel Dios que no miró nuestra condición, sino que nos mostró su amor, que nos dio la vida eterna, que nos dio la posibilidad de poder arrepentirnos de nuestros pecados, y que hoy podemos estar libres, que hoy podemos estar disfrutando de una vida plena, ¿sí? En el camino del Señor Jesús. Que cada uno de nosotros podamos darle al Señor no lo que nos sobra, no lo que ya no usamos, no el tiempito que nos queda, sino que el Señor Jesús, que Dios sea nuestro primer lugar en nuestras vidas. Y que tanto como María, cada uno de nosotros podamos darle al Señor, como decía, lo mejor. No ser como estos israelitas que le daban lo que les sobraba, sino que podamos darle lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro servicio, lo mejor de nuestra familia, y que podamos siempre poner a los pies de Él todas las cosas, sabiendo que todo proviene de Él, que nuestra vida depende de Él, y que damos gracias a Dios como familia, como matrimonio, ¿sí? Que hoy podemos servir a nuestro gran Señor. Y pensábamos en este hogar de Betania como ejemplo para nuestras vidas. Si bien muchas veces ya habíamos leído y conocíamos esta historia, en esta oportunidad pensábamos que qué lindo que nuestro hogar, nuestra familia, pueda ser un lugar donde Jesús es recibido, donde es escuchado, donde es obedecido, y donde se le da lo mejor, donde nuestra vida le da lo mejor a Él, le da todo el honor y la comunión para con Él. Muy bien. Y como para terminar también, que todo esto que podamos reflexionar y pensar y tomar estos ejemplos, no solo de manera individual para cada uno de nosotros, sino que también pueda ser manifestado en nuestras vidas en forma práctica, como también en el testimonio que damos a las personas que tenemos alrededor. Así que sin más, le damos muchísimas gracias, le mandamos un saludo enorme, y Dios quiera que pronto podamos volver a congregarnos, a estar todos juntos y a seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Hasta luego. Hasta luego.